Muy bien, hermanos, estamos en nuestra serie Plan Perfecto y estamos hablando sobre el Éxodo. Hoy día vamos a conversar un poquito sobre la frustración. Frustración es bendición, aunque usted no lo crea. No sé cómo ustedes saben procesar la frustración en la vida. ¿Cómo procesan ustedes cosas que no resultaron, respuestas negativas, rechazos, reprobaciones? Uno de los elementos más importantes para alcanzar a la madurez es aprender a lidiar con la frustración. Un negocio que no funciona. Seguramente ustedes cuando jóvenes, hace muy poco, quizás algunos de ustedes todavía están en eso, van a conversar con la muchacha para ver si le gusto. ¿Ah? Y después de todo un proceso, ¿no es cierto? Perfume, todo un tema, ensayando el cuento, qué le digo, qué sé yo. La muchacha dice, eres una muy buena persona, un gran amigo eres. Te amo en Cristo. ¿Ah? Si fue canota, es decir, te amo en Cristo. ¿Ah? ¿Cómo lidiamos con la frustración? Hermanos, la resiliencia, fíjense en eso. La resiliencia es la cualidad que nos permite avanzar o quizás permanecer, incluso cuando hay una fuerte resistencia o cuando hay una fuerte presión contra nosotros. Resiliencia es la habilidad de no ceder, de no abandonar, de no decir ya, chao con eso, me voy. Y sabemos que las personas maduran en la vida cuando aprenden a lidiar con la frustración. Mientras mayor la resiliencia, mejores son los resultados. ¿Por qué? Porque la resistencia es fundamental para que nosotros podamos lograr resultados significativos, porque lo que realmente es significativo cuesta mucho. Hay que tener mucha resistencia, mucha resiliencia, hay que aprender a no desistir. Y vamos a conversar un poco sobre eso. En el contexto de la experiencia de Moisés, todavía ni siquiera empezamos con las plagas. Estamos solamente en las consecuencias de este primer confronto entre Moisés y el faraón. ¿Cierto? Moisés, aquí para dar un poco de contexto del texto que vamos a estudiar en esa mañana. Moisés fue llamado por Dios para ir a Egipto y decir al faraón, deja a mi pueblo ir. Dios dijo, ¿tú vas a decir al faraón? El faraón va a decir que no, porque yo voy a endurecer el corazón del faraón. Pero yo creo que en esa parte Moisés como que se lo olvidó. En fin, lo primero que hace Moisés es conversar con los líderes de Israel. Y los líderes dijeron, Pagán, te apañamos, vamos. Se alegraron y Moisés estaba animado, motivado, porque él tenía la vara que Dios le había dado, que hacía milagros. Él tenía el apoyo de su hermano, él tenía el apoyo del pueblo. Él dijo, ahora vamos, voy a hablar con el faraón y vamos a salir de acá. Listo. Habló con el faraón dijo, pero ni soñando que ustedes van a salir de acá. De hecho, yo creo que esa cuestión de que ustedes quieren salir de acá es porque están ociosos. Así que les voy a poner más trabajo, les voy a apretar un poco más ahí la situación de ustedes. Y, cuento corto, el faraón puso mano dura sobre ellos, aumentó la carga y el pueblo ahora estaba sufriendo. Y el pueblo estaba angustiado. Y el pueblo fue a reclamar con Moisés, mira lo que hiciste. Viniste con esa idea de sacarnos de acá y ahora tenemos una situación peor que antes. ¿Y qué pasó? Es el texto que vamos a estudiar hoy día. Moisés entonces lleva su frustración hacia Dios. Moisés ora a Dios y Dios le responde. Y todo eso nos va a ayudar a entender cómo Dios nos hace crecer a través de la frustración. Cómo Dios nos hace crecer a través de la frustración. Quizás usted se va a preguntar, pero pastor, ¿no hay una manera de crecer sin frustración? Es difícil, ¿no? Yo creo que no. Y Dios sabe de eso. Y Dios, en ese texto, como lo vamos a ver, guía a Moisés hacia una situación de profunda frustración, de agotamiento, para que el Señor le pueda enseñar por medio de eso. Cómo el Señor nos hace crecer a través de la frustración. Lo primero que hace Dios cuando nosotros estamos frustrados con algo que
normalmente algo que Él nos ha definido o Él ha determinado que hiciéramos nosotros, y nosotros hacemos todo lo correcto y aún así nos resulta. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo primero que Dios hace es escucharnos. Abra su Biblia ahí, Éxodo 5, los versículos 22 y 23. Éxodo 5, versículos 22 y 23. Va a decir así: Moisés se volvió al Señor y dijo: ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? Para esto me enviaste. Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Mira, uno puede decir muchas cosas de Moisés, pero una cosa que Moisés tenía era valor. Porque para decir eso en la cara de Dios hay que ser muy valiente. Moisés aquí estaba frustrado, Moisés estaba furioso, Moisés estaba dominado por el rencor, y Moisés hace 3 acusaciones contra Dios. La primera acusación que Moisés hace contra Dios, él dice que Dios era culpable por maltratar al pueblo. Mira lo que hiciste, es lo que dice Moisés. Pero no era Dios quien estaba maltratando al pueblo. ¿Quién era? El faraón. Moisés no dice: mira, Señor, lo que está haciendo el faraón. No, mira lo que tú hiciste con ese pueblo. Él atribuye a Dios y no al faraón la culpa por el sufrimiento del pueblo. Moisés también hace una segunda acusación. Él acusa a Dios de ser malintencionado. Aquí yo creo que fue crueldad. Porque él dice: ¿para eso me has llamado? Oye, aquí fue duro. ¿Para eso me has llamado? ¿Para maltratar a su pueblo? Tú me dijiste que yo iba a salir de allá, a venir acá para ser parte de la liberación del pueblo y no del maltrato del pueblo. Yo no me anoté para eso. Él cuestiona a Dios, cuestiona el llamado de Dios y como que si hubiera una segunda intención, una intención oculta por parte de Dios, negativa quizás, por llamarle a él. Pero también él acusa a Dios de algo aún más grave. Él acusa a Dios de negligencia. Él dice: mira, me hiciste venir acá a confrontar al faraón. El faraón hizo todo lo que hizo. El pueblo está sufriendo. Y tú no has hecho nada para librarlo. Eres un Dios negligente. Eres un Dios que no ha dado el ancho de la situación. Duras palabras, ¿no? Duras palabras acá. ¿Cuál es el pecado de Moisés con esas palabras? Porque claramente esas palabras reflejan un corazón que está amargado. Pero ¿cuál es el pecado de Moisés? Primero, es la falta de fe. ¿Por qué falta de fe? Porque Moisés no estaba pasando por eso sin previo aviso. Dios le había dicho: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés no escuchó. Él no creyó. Él no siguió al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado, o al menos no en ese aspecto. Él se olvidó de esto. Él se olvidó de que la manera como Dios haría su plan era la manera de Dios y no la manera de Moisés. El primer pecado de Moisés fue la falta de fe en las palabras de Dios. Lo segundo es que Moisés aquí estaba demostrando que él ya estaba justo al inicio de su llamado fracasando en ese mismo llamado. ¿Por qué? Porque Moisés lo que estaba haciendo es absorber el rencor del pueblo. El pueblo estaba muy dolido. Y con razón, o sea, se le están pegando, le están maltratando, con razón están dolidos, estaban sufriendo. ¿Qué hace Moisés? Moisés absorbe el dolor del pueblo y lo toma como suyo. Moisés debiera ser la voz de Dios hacia el pueblo y no expresión del rencor del pueblo hacia Dios. Eso es lo que era el llamado de Dios. Él se niega a las palabras de Dios en un primer momento para absorber la visión del pueblo sobre la situación. Y en tercer lugar, Moisés pasa a ver a Dios aquí no como la solución, sino como un problema. En esa oración, lo que está diciendo Moisés es que: Señor, el problema acá eres tú. De hecho, estábamos mal, pero estábamos mejor que ahora. Empezaste a hacer esas movidas y empeoraste la situación y no nos ayudaste. Entonces, el problema aquí eres tú. ¿Qué hacemos? Ese es el pecado de Moisés. Pero aquí hay un tema, hermanos. Fíjense que Moisés dice todas esas cosas duras a Dios. Y Dios tenía todo el derecho de subirlo y bajarlo.
en 2 segundos. Dios podría decir, ¿y quién te creí tú? Ese pueblo yo hice yo mismo con mi propia mano, aquí lo inventé, esa cuestión toda. Pero Dios no hace eso. Moisés reclama y Dios escucha, pero vimos en los pecados de Moisés, pero algo positivo acá. ¿Qué es lo que es positivo? Lo positivo es que Moisés reclamó hacia Dios. Moisés reclamó con Dios. Moisés no reclamó sobre Dios. Moisés no se puso a reclamar con su hermano y decir, pucha, ese Dios, qué flojo, qué pesado, qué cruel, qué maldadoso, qué incapaz. Moisés se dirige ¿a quién? Al mismísimo Dios. Dios escucha a Moisés porque Moisés está dirigiendo toda su angustia, toda su frustración, todo su dolor a quien le había llamado. Y eso revela por parte de Moisés intimidad. Cuando nosotros tenemos intimidad con una persona, podemos decir cosas incluso difíciles y duras, intercambiar acusaciones, porque tenemos esa libertad. Y aquí vemos que Moisés ya había conquistado delante del Señor y el Señor le había dado esa libertad, esa autoridad para que Moisés pudiera derramar sobre Dios su corazón. A veces decimos eso en el mundo evangélico, derramar el corazón sobre Dios. Y pensamos que solamente cuando lloramos, cuando lamentamos. Pero cuando estamos enojados, antes de ir antiguamente era el Facebook, la gente ya no ocupa mucho. Antes de ir al Instagram, antes de ir al WhatsApp ahí de los grupos, antes de reclamar con la gente, reclamamos con el Señor. Eso es lo que Moisés nos muestra. Pero lo más destacado es que Dios escucha a Moisés pacientemente. Moisés estaba ahí en su pataleta, estaba ahí hablando cosas sin sentido, hablando de lo que no sabía. Y Dios simplemente lo escuchó. Eso revela la gracia y el favor de Dios. Hermanos, tenemos que entender que habrá momentos en nuestras vidas donde la vida se pondrá tan difícil y tan incongruente, tan así como incomprensible. Y nos sentiremos frustrados, fracasados, enojados, incluso con Dios. Y lo que Dios espera es que llevemos nuestra frustración en primer lugar hacia Él, porque Él nos escucha. Dios entendió a Moisés en la limitación de su fe, entendió a Moisés el hecho de haber absorbido el rencor del pueblo, entendió a Moisés en no entender todas las circunstancias y la situación. De la misma manera que el Señor te entiende a ti. Por lo tanto, ¿cómo el Señor usa la frustración? Para transformarnos. Dios nos escucha. Pero quizás usted se pregunta, pero pastor, ¿yo puedo orar así como oró Moisés? Así como tan enojado. Yo debo llevar mis reclamos delante del Señor. Pero debo llevar ante a Dios primero que a los hombres. Si yo estoy hablando de Dios o reclamando de Dios para otros, eso es murmuración, eso es pecado. Pero si yo tengo una queja contra Dios en mi corazón, por más pecaminosa que sea esa sensación, ese sentimiento, ese pensamiento, tengo el deber de llevarlo hacia Dios. Porque Dios es justo, Dios es fuego consumidor, pero Dios también es misericordia. Y yo soy su hijo. Y debo confiar en su misericordia en ese momento. Pero yo no necesariamente tengo que orar así. No tengo necesariamente que dar espacio para todo tipo de enojo que se me puede ocurrir. Porque exactamente lo que el Señor espera es que vayamos madurando en nuestra espiritualidad y entendiendo las circunstancias y viendo las circunstancias como Dios quiere que las veamos. Eso va a generar cada vez menos frustración porque vamos entendiendo mejor. Moisés dio esa pataleta ahora, pero no siguió dando pataleta así hasta el resto de la historia, porque pasó cosas muy peores. La situación empeoró mucho. Fueron 10 plagas y ni siquiera empezó todavía. Por lo tanto, nosotros podemos aprender y debemos aprender en la medida en que avanzamos. El Señor espera que evaluemos nuestro corazón, porque se acordarán de Jonás. Jonás fue llamado para proclamar hacia una ciudad impía y Jonás no quería ir.
El Señor dijo, anda, Jonás no quería ir porque Jonás sabía, esa gente se va a arrepentir y Dios les va a perdonar. Y yo no quiero que sean perdonados. Yo quiero que sean consumidos por la ira de Dios, porque eso es lo que ellos merecen. Pero el Señor quiso perdonar a esa ciudad y Jonás se enojó. Y ahí el Señor hizo crecer. Jonás estaba así como tan enojado, agotado de la vida, y dijo, aquí me voy a sentar aquí, me voy a morir aquí, en este sol en el desierto. El Señor hizo crecer una planta y la planta le dio sombra y Jonás se gozó de tener esa plantita. Qué rica la sombrita. Y Jonás engendró cariño por esa planta. Al día siguiente el Señor mató a la planta murió y él se enojó y se picó, hizo pataleta delante del Señor y reclamó contra el Señor. Y el Señor va y dice, ¿es razonable esa tu ira? Jonás 4:4, ¿es razonable esa tu ira? ¿Estás enojado por alguna razón que es realmente justa? Hermanos, muchas veces nuestra frustración es simplemente inmadurez. Nuestra frustración muchas veces es el no crecimiento espiritual, incluso no crecimiento emocional. A veces nuestra ira no es justa. Eso es lo que el Señor enseñó a Jonás. Y Jonás no era un hombre joven, un hombre inexperiente, no, era un hombre maduro, era un sacerdote del Señor. Lo mismo sirve para el Señor, para nosotros, ¿no es cierto? Así que debemos encontrar en el Señor contención. Debo llevar a Él mis frustraciones, pero debo entender que estamos en proceso, estamos en formación, estamos en crecimiento y la frustración es parte. Me voy a frustrar con los resultados, las cosas no van a pasar como yo espero, pero cuando pasen eso debo llevar ante el Señor mis problemas. Eso es lo primero. Ante momentos de frustración debo llevar al Señor mi queja porque el Señor escucha. Pero el Señor no solamente escucha, pero el Señor también nos corrige. Eso es lo que está ahí el capítulo 6. Abren ahí capítulo 6, versículos de 1 a 8. Éxodo capítulo 6, versículos de 1 a 8, que es la continuación de lo que venía en el capítulo 5. Al Señor respondiendo el Señor a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión Dios habló con Moisés y dijo, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el quejido de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que ve y di a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré que de ustedes, mi pueblo, yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y yo los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cómo Dios responde a Moisés? Dios no dijo a Moisés, oye, Moisés está desubicado. Oye, Moisés no es así. ¿Qué es lo que el Señor dice a Moisés? Primeramente lo tranquiliza. Dios tranquiliza a Moisés diciendo, calmao, estoy acá, no ha cambiado nada, todo sigue igual. Yo voy a sacar a este pueblo, pero el Señor insiste. Solo por mi mano. Ustedes no van a salir porque tú con tu hablamiento vas a llegar donde el faraón y el faraón, no, tenés razón, chuta Moisés, sí, no, con toda razón, así que por favor, los invito a que vayan y que sean felices. No, eso no va a pasar. No va a pasar porque ustedes son clever, no va a pasar porque ustedes son sabios, no va a pasar porque, no, solo va a pasar porque yo haré que pase. Pero yo quiero que pase de una forma específica. Yo quiero que la salida de los israelitas de Egipto sea de una forma específica. Y yo necesito, Moisés, que tú me sigas en mi plan. Porque el plan es mío, no es tuyo. Sígueme a mí. Y haga lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que el Señor dijo. Es mi método de salida y no el tuyo. Así que es importante entender que la manera como Dios escribe acá en el versículo 1 del capítulo 6 era de que la salida
sería de una forma tan aplastante contra el poder del faraón y contra los dioses de Egipto, que no es que ellos iban a salir, sino que el mismísimo faraón los iba a echar. El mismísimo faraón encontrará que es una buena noticia para el Egipto que los israelitas se salgan. Eso era. Así que, Moisés, tranquilo, yo estoy a cargo. Pero Dios también corrige la falta de fe de Moisés, recordando a Moisés el pacto. Y aquí el Señor le da nuevamente una clase de teología. Porque el pacto que Dios había establecido con Abraham, Isaac y Jacob, establecía que Dios iba a dar a este pueblo una tierra. Pero cuando Dios da el pacto con Abraham, Isaac, Jacob, ellos peregrinaron por ahí. Ellos nunca se aposaron de la tierra. No era de ellos. Ellos eran peregrinos. Y ellos sabían que la tierra que Dios les iba a dar, y Dios no dejó así como en veremos. Dios dijo a Abraham, toda la tierra en la que el pie de ustedes pisen, esa les voy a dar. Entonces, ellos sabían que era ese territorio. Ellos sabían de eso. Pero había gente viviendo ahí. Y ellos eran una familia. ¿Qué iban a hacer ellos? Era una promesa para el futuro. Pero ellos creyeron. La manera de demostrar que ellos creyeron en la promesa era el hecho de que ellos permanecieron peregrinando en ese territorio. Y no se apartaron de ahí. Excepto cuando fueron a Egipto. Por eso ahora tenían que regresar. Entonces, el pacto de Dios era la certeza de la liberación. No era un tema de si Dios les iba a liberar o no, sino que un tema de cuándo sería. Entonces, aquí lo que hace Dios es fantástico porque Dios va a contrastar la fe de los patriarcas con la fe del pueblo. Diciendo, mira los patriarcas. Cuando yo les prometí, ellos no tenían ni fecha ni idea de cuándo en el futuro eso se iba a dar. Y ellos, sin ninguna perspectiva, creyeron. Pero ustedes, cuando yo ya les puse incluso fecha, les dije, es ahora, y ya estoy moviéndome y haciendo milagros aquí entre ustedes, ustedes todavía no creen. Contrastando la falta de fe del pueblo en Egipto de la fe de los patriarcas. Pero el Señor va más allá y dice, a ellos yo me revelé como el Dios Todopoderoso. Aquí Dios utiliza dos nombres para sí mismo. Y en el primer nombre revela el Dios que existe, el Dios que tiene poder, el Elohim. Pero a ustedes, yo estoy revelando algo más de mi carácter, algo más profundo de mi ser. Ustedes me conocen mejor que Abraham. Porque a ustedes me he revelado como no me he revelado a ellos. A ustedes me he revelado como Dios Yahvé. El Dios que es el eterno. Es un concepto más profundo que Calvino va a decir que la eternidad es el concepto más fundamental del ser de Dios. Por lo tanto, Dios aquí se está revelando al pueblo de una forma más profunda, con más detalles. Dios está mostrando para ellos que Él no era solamente un Dios entre los muchos, sino que Él era el único verdadero Dios que existe, confrontando todas las divinidades de los pueblos paganos de la época. Y Él dijo, ustedes tienen una mejor revelación, la capacidad de entender mejor a Dios, de manera que la fe de ustedes debiera ser más fácil. Ustedes tienen más facilidad para creer que los patriarcas, pero no. Ustedes tienen el corazón más endurecido que el de ellos. Y eso es lo que el Señor confronta. De manera que aquí Dios es llamado Jehová, demostrando de que en Él la existencia del universo encuentra sentido. El Dios Yahvé, el Dios que significa el yo soy, el que es lo que es, significa aquel que da sentido a todas las cosas, que controla todas las cosas, aquel que tiene el dominio sobre todas las cosas. Y eso de por sí sería suficiente para que Moisés se tranquilizara y dijera, qué sé yo, si Dios es el que determina todas las cosas, el que gobierna todas las cosas, el que cría, el que hace y deshace, ganamos. O sea, ¿qué puede hacer el faraón en contra un Dios
tan grande como es. Porque el contraste era, los dioses egipcios eran dioses segmentados. El dios del sol, el dios del mar, el dios de aquello otro. Había una multiplicidad de divinidades con una diferencia importante de habilidades y poderes. Pero aquí Moisés está hablando de un Dios que es absoluto, que es eterno, que es único. Y ese determinó la victoria, y Moisés podría decir, entonces se acabó. Eso es lo que Dios está mostrando acá. Y Dios elige al pueblo y permite que el pueblo experimentara la opresión de los egipcios, para que Dios lo pudiera rescatar de forma más evidente de los poderes tiránicos que ellos estaban experimentando. De manera que el Señor muestra por medio de todo eso, enseñando a Moisés, que el sufrimiento del pueblo no era incapacidad de Dios de salvar. El sufrimiento del pueblo era parte del diseño de Dios. Pero ¿cómo puede ser parte del diseño de Dios? Porque el sufrimiento que el pueblo estaba experimentando era un reflejo de la naturaleza caída del ser humano. El pueblo no merecía ser salvo. Y eso es muy importante que entendamos. Israel no merecía ser salvo. Más, hasta cierto punto, como vemos en la historia, Israel ni siquiera quería ser salvo. Él no quería seguir bajo la opresión, pero tampoco quería someterse al Señor. Y aquí es donde el Señor va, por medio del sufrimiento del pueblo, a revelar, mira cómo es el corazón de ustedes. Y mira cómo ustedes están dominados por la esclavitud del pecado y por el poder tiránico de Satanás. Y solo yo, no la buena onda, ni las buenas obras, ni la buena voluntad, ni la disposición, ni el deseo de ustedes será capaz de librar a ustedes del poder tiránico de Satanás. Solo yo, por mi mano poderosa, podré destruir el poder tiránico de Satanás, como Dios lo hizo en la cruz, para darnos libertad de la esclavitud del pecado. Y es eso lo que Dios está mostrando aquí en toda esa historia. Si bien la liberación de la opresión era una necesidad, el Señor muestra que el Señor está haciendo todo eso porque el Señor tiene un plan. Y el plan de Dios, que se manifiesta por medio de ese pacto, era: yo tengo una función para Israel en la historia. Israel tiene una función. Yo elegí a Israel, es mi pueblo. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. ¿Por qué Dios dice eso? Porque Dios tenía un plan para Israel, una función para Israel entre las naciones. Dios se revelaría a Israel como el Dios verdadero. Israel sería una luz para las naciones, para que las naciones pudieran creer en Dios y encontrar salvación. Claramente vemos a Israel fracasando en su rol desde el principio. Pero aquí el Señor quería mostrar que la salvación que Él estaba entregando no era simplemente una salvación temporal. No era así simplemente, oye, ustedes están pasando por un mal rato, les voy a salvar de ese problema. No. La salvación que Dios estaba entregando a Israel era una salvación definitiva. Porque el concepto de dar tierra era dar un establecimiento eterno, definitivo, para ellos como nación. Ellos plantarán y comerán de su propia tierra. Sus hijos vivirán ahí, sus nietos, y por siempre heredarán ese territorio. Eso era lo que eso es lo que simbolizaba, haciendo un simbolismo de la redención definitiva y eterna que apunta hacia el reino venidero. Por eso que cuando Cristo venga, Él traerá una nueva tierra, un nuevo lugar, indicando continuidad de existencia con Él. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. La salvación no era simplemente temporal, era una salvación eterna, era una salvación definitiva. Y por eso que Israel fue adoptado, y eso es lo que el Señor dice: ustedes serán mis hijos y mi pueblo, y yo seré su Dios. La adopción de Israel aquí apunta hacia nuestra adopción en Cristo. Porque así como Israel no merecía ser salvo, nosotros, tú y yo, tampoco merecemos ser salvos. Y que si no fuera Dios tocando nuestros corazones, ni siquiera nosotros queríamos ser salvos. Porque si hay en nosotros la conciencia de nuestra perdición, es porque el Espíritu Santo ya empezó a trabajar en nosotros.
De manera que de la misma manera como Dios libra a Israel de la tiranía del faraón, Dios libra a nosotros de la tiranía de Satanás, adoptándonos como su pueblo, estando bajo su jurisdicción y su protección. Y eso es muy importante, muy interesante para que entiendan. Todos ustedes o casi todos ustedes son chilenos y se rigen por las leyes chilenas. Pero si usted fuera brasileño, mexicano, boliviano, peruano, viviendo acá, ustedes estarían debajo de las leyes chilenas, pero también teniendo la protección de su país. Si el día de mañana Brasil y Chile empiezan una guerra, y me encuentro en una situación delicada, pero yo tengo el resguardo de leyes de un otro país. Incluso yo puedo refugiarme en la embajada de ese país. Tengo ese derecho. Porque yo tengo yo derecho por nacimiento, pero puedo decir que fui adoptado dentro de esta nacionalidad. Pero si yo me hago chileno y Chile se pelea con Perú o con cualquier otro país, me rijo por los beneficios de la nacionalidad chilena. Tengo ese derecho. Me la conseguí. ¿Qué tiene que ver eso con la adopción? Una vez que Dios me adopta en su familia, cuento yo con todos los derechos que el pertenecer a la familia de Jesús me da. Él me da su green card. Él me da su autoridad para decir yo pertenezco a Él. Y eso es liberador y es eso lo que significa ser adoptado, y eso es lo que Dios está diciendo acá. Dios entonces nos corrige como corrige a Moisés, mostrando que la salvación no es solamente librarnos de los problemas liberales, los problemas temporales. Y ese es un problema que nosotros tenemos. Quizás la frustración que nosotros tenemos en la vida no son por problemas existenciales concretos y grandes. Y quizás la salvación que queremos de Dios no es nada más que una vida un poquito más acomodada de la que tengo ahora. Un empleo mejor, una casa mejor, una familia sanita, y que todos estén bien, y que tenga plata, y que no me tenga que estresar con nada, y que la pase bien, y que llegue así a la vejez sin enfermedad, y que me muera durmiendo, y que vaya todo bien. Eso es lo que quiero. No pido nada más al Señor. Pero eso no es salvación, al menos no es la salvación de Dios. Ese es el modelo de salvación de la cultura secular en la cual nosotros existimos. Y está mal. El Señor nos llama a cosas mucho más grandes que eso. El Señor va a mostrar que el deseo que nosotros tenemos por una vida acomodada es tan tacaño, es tan chico, es tan pobre, es tan mediocre. El Señor nos ha llamado para hacer cosas más grandes, para vivir una historia mucho más grande que simplemente la historia de vivir tranquilito el resto de nuestras vidas. El Señor nos ha llamado para vivir una historia que va a transformar vidas por la eternidad. A eso fuimos llamados. Por lo tanto, debemos abrazar ese concepto de salvación. Y el Señor nos corrige para que tengamos la correcta percepción de lo que es la salvación de la cual Él nos está librando. Del tamaño de la influencia de Satanás en nuestras vidas, del tamaño de la influencia de las idolatrías y de las ideologías en nuestras vidas, y cómo Él nos libra diariamente de todo eso. Y una visión acotada y limitada de la salvación será más bien la fuente de la mayoría de nuestras frustraciones en la vida y la razón por la que nos acerquemos a Dios enojados. Difícilmente nos acercaremos a Dios enojados si entendemos lo que Dios nos ha llamado a vivir y a hacer. Por lo tanto, debemos nosotros aprender y ser corregidos por Dios. Pero por fin, el Señor no solamente nos corrige, pero también nos reenvía, y eso es lo que hace con Moisés. Mira ahí el capítulo 6 de 9 a 12, después hasta el versículo 6 del capítulo 7 dice: Moisés dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y dijo: ve y habla con el faraón, rey de Egipto. Dile que deje salir su pueblo, que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés respondió al Señor: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra.
Más adelante, versículo 28. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés respondió al Señor: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Toma en cuenta, capítulo 7, versículo 1. Toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo endureceré el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Y cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Y aquí es muy importante. Dios, después de hacer una clase de teología de nuevo con Moisés, lo reenvía. Y más que nada el Señor lo llama y dice: yo le voy a repetir con peras y manzanas. Escúchenme. Cada palabra que va a salir de mi boca vas a hacer así, así y así. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar. Anda, tu obligación es hacer solamente eso. Y es interesante porque lo que el Señor dice a Moisés es: primero, no espere tener ánimo para actuar. Moisés estaba desanimado porque él fue a hablar con el pueblo y el pueblo dijo: no queremos saber nada de eso. Estaban muy desanimados. Y Moisés dijo: pero si ni el pueblo no me cree. Y el Señor dijo: ¿y qué importa? Tú anda a hacer lo que yo te dije. Moisés, entonces, ya no debiera ir al faraón motivado por el respaldo de la gente. Porque esa era la comprensión que tenía Moisés. El Señor me mandó, todo bonito, pero si la gente me respalda, yo voy a la segura. Pero Moisés se sentía menos capacitado porque no tenía el respaldo del pueblo. Y el Señor dijo: yo les voy a salvar, incluso que el pueblo no quiera ser salvo. Tú simplemente haz lo que yo te diga. Así que debemos creer en la eficacia de la misión de Dios solamente por el poder de Dios y no por la motivación o por la capacidad humana. Moisés dependía consciente o inconscientemente de que el pueblo lo apoyara, y el Señor dijo: no, el pueblo no va a entrar en esa función de co-salvador de sí mismo. Yo les voy a salvar al pueblo, incluso que el pueblo no quiera. Eso es lo que el Señor está diciendo. La segunda cosa que Dios quería mostrar a Moisés es que Moisés debía ir incluso sin confiar en sus propias habilidades. Porque Moisés dijo 2 veces, solamente en ese texto, fuera las otras veces: Señor, yo tengo dificultad. Yo no soy una persona buena argumentando. Soy mal de palabra, no sé. No sabemos cuál era el problema que tenía Moisés, pero claramente él tenía algún problema. Y 2 veces Moisés repite ante el Señor que no tenía cómo convencer al faraón porque le costaba hablar. Él se veía a sí mismo como incapaz. Y la insistencia de Dios en enviar a una persona que no veía en sí mismo todas las capacidades para hacer la tarea revela que claramente Dios quería usar a Moisés en su incapacidad, pese a su limitación. Dios no había llamado a Moisés porque Moisés era vagán, porque Moisés se movía bien, porque Moisés tenía contactos, porque Moisés hablaba bien, porque Moisés era poderoso. Dios llamó a una persona imperfecta para hacer con que en esa persona la gloria de Dios fuera más visible. Y eso es lo que el Señor quería mostrar. Dios usa vasos rotos para revelar su poder. Y quizás en algún momento has pensado: pero Señor, yo no sé si doy el ancho para esto. No sé si doy el ancho para ser padre, para ser esposo, para ser líder en esa empresa, para ser líder en ese ministerio. No sé, Señor, si alcanzo, no sé si tengo los dones. Pero si el Señor te puso ahí, el Señor te puede usar ahí, pese a sus limitaciones. Si estás en la voluntad del Señor,
No dudes de que el Señor te pueda usar con tus dones y sin tus dones. Porque Dios no depende de los dones nuestros para hacer su obra. Él se glorifica en lo que podemos y en lo que no podemos. De manera que el miedo y la resistencia de Moisés estaba en que él podía frustrar los planes de Dios. Y Dios dijo, no se preocupe Moisés. Yo sé que tú tienes esos problemas, pero no se preocupe. Simplemente haz lo que yo te diga, nada más. Confíe solamente en esas instrucciones y son poderosas. Dios va a decir ahora con mucha más claridad. Dice, yo te pongo por Dios ahí. ¿Qué es lo que hace Dios? De forma explícita, da a Moisés toda autoridad que Moisés necesitaba. Una autoridad totalmente divina. Dice, lo que tú digas será lo que yo digo. Te pongo por Dios ahí. Y tu hermano será tu profeta. Ese mostraba la autoridad que Moisés iba a tener ahí. Ahora, el Señor dijo, lo único que tienes que hacer es ir y decir. Tu obligación es decir. Dios fue literal. No eres tú quien va a sacar al pueblo. Yo voy a sacar. Yo voy a sacar. Pero tú solo anda y haz esto. Nada más. Tú no tienes que preocupar. ¿Cómo voy a sacar a este pueblo? Tú no vas a sacar a nadie. Yo voy a sacar. Esa es su obligación. Nada más. Y más. Dios le agrega. Y no se asuste. Porque yo soy el que voy a endurecer el corazón de Faraón. El Faraón se va a poner duro, va a resistir. Y eso es normal. Eso es parte del plan. Yo estoy trabajando en eso. Así que confíe en eso. Dios recuerda su plan. Porque Dios contaba con que el endurecimiento del Faraón haría con que sería obligatoria una mayor fuerza de la parte de Dios sobre la liberación del pueblo. Así que eso es. Moisés y Aarón, dice la Biblia, cumplieron al pie de la letra. Ellos no tenían respaldo de la gente, ellos no tenían las habilidades más necesarias, pero ¿qué hace Dios? Confía en mí, confía en mí. La obediencia revela la fe de los dos. Aunque una fe imperfecta, era funcional, así como también debe ser la nuestra. Quizás tengas una fe imperfecta, quizás no entiendas todo, quizás no sepa todo, quizás tengas sus temas ahí con Dios. Pero el Señor dice, anda y obedece aunque no lo entiendas, porque yo sí entiendo. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer. El Señor nos manda a confiar en Él. Por lo tanto, si estás en un momento de profunda frustración en su vida, levanta al Señor sus angustias y sus enojos, porque Dios escucha. Eso no hace con que nuestra frustración sea menos pecaminosa, pero ayuda a que el Señor vaya sanando nuestro corazón de nuestra falta de fe. Y el Señor viene y nos corrige, redefine nuestro concepto de salvación, redefine nuestras expectativas. Y al redefinir nuestras expectativas, nos ayuda a entender cómo la vida debiera funcionar. Y luego el Señor nos pone a trabajar, nos pone a servir, nos pone a hacer en el mundo su voluntad. No porque seamos capaces, seamos los bonitos, seamos los clevers, seamos los que saben, sino que simplemente porque Él nos ha enviado. Y es así como el Señor trabaja por medio de nosotros. Por lo tanto, no permita que las angustias temporales de esa vida impidan a ustedes de disfrutar las gracias y las bendiciones de Dios. A veces anhelando cosas pequeñas, perdemos las grandes. No alimentes en tu corazón un tipo de salvación diferente de la salvación que Dios da. No alimentes en tu corazón una expectativa diferente de la que Dios ofrece. Ni confíes solamente en el apoyo externo o en tus habilidades para comenzar a obedecer a Dios. Obedece a Dios con lo que tienes en tus manos, simplemente porque Dios mandó. Y ahí veremos lo que Dios quiere hacer con eso. Amén.